¿Cómo están, amiguitos de las palabras, las ideas, las curiosidades y la algarabía? Estamos aquí felices, pero felices de poder tener una hora más de, pues, pasárnoslas bien. Y además que si en el camino aprendimos algo, pues mucho mejor. Y este programa no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero está requete bueno. Primero que nada vamos a viajar a 1945, que es el año donde termina la Segunda Guerra Mundial. Un año que se ve cerquita, pero está bien lejos ya, bien lejos. También tenemos unas palabritas que yo les voy a contar, que son palíndromo y capicúa, que quieren decir por qué están tan raras y hacia dónde nos dirigen. Luego está Victoria, que va a hablar sobre Leonardo da Vinci. Casi no lo quiere, casi no le gusta, es su Chanok, y entonces algo nos va a contar sobre él. También está Alejandra con el origen de la palabra moped. Fernando, el Sherlock Holmes de la cultura barata y cotidiana, nos tiene datos curiosos. Y Victoria dice que hay gente pedinche como la chingada, y yo justamente tengo un hijo que es pedinche como la chingada y que además va a estar en este programa porque vamos a hablar, ustedes pues son muy jóvenes, pero el ligero, sencillo y antiguo arte de visitar. Las señoras visitaban a sus amigas antes de que el teléfono fuera cosa de todos los días y obviamente antes de que existieran los celulares. Así se queden con algarabía y se queden con toda esta idea increíble de que la cultura está en todas partes. Entren a algarabía.com. ...1945... el año donde los gringos se colgaron la medallota y dijeron, ya ganamos la Segunda Guerra Mundial, vencimos a Hitler. Y además en México pasaban unas cosas increíbles porque México estaba en jauja. Vamos a ver qué pasaba en este año. 1945, un año para recordar. La Segunda Guerra Mundial termina y todos están dispuestos a celebrarlo. Menos los perdedores, claro. Dalí y Hitchcock hacen cine juntos y se graba la primera película del neorrealismo italiano. Estos sucesos y muchos más ocurren en 1945, un año para recordar. El fin de la Alemania nazi. 3 de febrero, los aliados lanzan 3.000 toneladas de bombas sobre Berlín. 30 de abril, se suicida Adolf Hitler en su búnker de Berlín. 7 de mayo, Alemania se rinde ante los aliados, con lo que termina la guerra en Europa. El fin del fascista. 28 de abril, Benito Mussolini es ejecutado por los partisanos y su cadáver es expuesto al escarnio público. El fin de la guerra en el Pacífico. Febrero-abril. Se libran 2 de las batallas más sangrientas de la guerra, las de Iwo Jima y Okinawa. 6 de agosto, se lanza la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. 3 días después, cae otra sobre Nagasaki. 15 de agosto, se rinden los japoneses y termina la guerra en el Pacífico y en el mundo. Las águilas aztecas emprenden el vuelo. 23 de febrero, el Escuadrón 201 parte rumbo al frente de batalla en el Pacífico. La surrealista. Se estrena Recuerda de Alfred Hitchcock con una secuencia diseñada por Salvador Dalí. La neorrealista. Se estrena Roma, Ciudad Abierta del director Roberto Rossellini. Malbicho. 9 de septiembre. Grace Murray Hopper encuentra por primera ocasión un insecto dentro de una computadora, con lo que el término bug se empieza a aplicar a las fallas de estas. Yo soy como Octavio Paz, que se citaba a sí mismo, y me presento a mí misma en los taquitos de lengua.
Palíndromo y capicúa. Dos palabras raritas que de alguna manera están relacionadas, porque todos hemos oído Anita lava latina. Y sabemos que si leemos Anita lava latina, obviamente, como siempre, de izquierda a derecha, pues dice Anita lava latina, pero si la leemos de derecha a izquierda, también dice Anita lava latina. Y hay palíndromos para dar y regalar. Nosotros tenemos un libro en Algarabía, en una colección que se llama Minucias, que se llama Palíndromos, justamente de Gilberto Prado Galán. También está Merlina Acevedo, que también hace muchos palíndromos. Y además, gente que se pone a jugar, porque es un juego de palabras. Bueno, pues la palabra palíndromo, ¿de dónde viene? Viene del griego, de esta raíz dromo, de donde viene hipódromo, que quiere decir, digamos, una carrera, un lugar donde, ¿no? Ódromo. O autódromo, de donde corren los coches. Y palíndromo, palín, quiere decir ir hacia atrás. Entonces, una palabra que va hacia adelante y hacia atrás y se dice igual es palíndromo. Pero resulta que hace poco tiempo, el 12 del 2 del 21, de 2021, pues la gente empezó a decir que ese día era un día capicúa. ¿Y cuál es la diferencia entre capicúa y palíndromo? Bueno, pues el capicúa es que se puede leer, digamos, leer o decir de la misma manera, pero con números. Entonces, como era el 12, 1, 2 del 2 del 21, lo podías leer igual 12 del 2 del 21 al revés. Y eso se llama capicúa. Una palabra súper interesante porque son de las pocas que nos llegan del catalán. Y viene de cabeza y cola. Capi, cabeza, y cua, cola. Algo así como capita y culo. De él se han dicho tantas cosas, que si era zurdo, que si bateaba de zurda, que si estaba loco, que si era flojo y nunca terminó nada de lo que empezó, qué pasó con Ludovico de Sforza, que era su mecenas y amigo, en fin, muchas cosas, pero Victoria sabe más de él. Vamos a hablar de Leonardo da Vinci. Fíjese que el más antiguo trabajo de Leonardo da Vinci data de 1472. Ningún otro pintor ha tenido mejor reputación ni ha sido más admirado. Es considerado el primero en encarnar el ideal renacentista como pensador universal y sus intereses lo llevaron a estudiar y documentar sobre pintura, escultura, arquitectura, música, ingeniería y anatomía. Su curiosidad insaciable e imaginación ilimitada quedaron registradas en infinidad de textos y diarios que ya eran famosos en su época. Y además se le atribuyen ideas, inventos y artilugios y también numerosos mitos alrededor de su obra y su vida. Se cuenta que era un hombre bello y vigoroso que cantaba muy bien e inventaba lemas. Se puede intuir su carisma aunado a su enorme talento que permitió legarnos pinturas como la Mona Lisa, inventos como la máquina voladora y cientos de códices que escribía de derecha a izquierda. Leonardo da Vinci fue una estrella de su época, estrella de siempre. Oigan, pues estoy muy contenta porque mi entrevistada de hoy, además de ser una admirable psicoterapeuta, es muy amiga mía. Ella es Tere Díaz. ¿Cómo estás? Ay, Te presento como Tere Díaz porque tu nombre completo... No, no lo digas. No. No lo digas, por favor. Bueno, Tere Díaz Sendra, pero así todo el mundo dirá... Es que soy Teresita Francisca. Teresita Francisca Eres consciente, Díaz. ¿te acuerdas? Entonces yo la molesto cada vez que es el día de las Teresitas. Así es. Pero ella, además de ser una psicoterapeuta que encontró esta vocación, pues no tan tempranamente en tu vida, no a los 18 lo encontraste. No, yo empecé por la educación, empecé estudiando pedagogía, luego me fui al desarrollo humano y ya por ahí de mis 30 y ya es un tiempo, me metí a estudiar psicoterapia. Psicoterapia. Y bueno, nosotros hemos sido, además de amigas, clientas proveedoras, una de otra, etcétera, pero socias de una revista que queremos algún día que vuelvan a hacer, que se llama Singular, una revista dedicada justamente a la gente que está pasando o periodos o que tiene una convicción de vida de estar solo, no quiero decir en soledad, pero sí
que En esté soltería. solo, soltería, En etapas de soltería. Y verdad que algún día la vamos a revivir, definitivamente. Pilar, divertidísimo. Y acabo de dar una conferencia que se llamaba La soltería no es la madre de todos los vicios. Exactamente. ¿No sabes cómo se llenó? Porque hay todavía un estigma terrorífico sobre no tener pareja en una etapa que todos, a huevo, vamos a pasar etapas de soltería y etapas emparejados. Todos. Es rarísimo el que ya no. Digo, hay casos, pero en general eso va a ser el promedio. ¿O cuántos matrimonios que tú mismo lo has dicho están casados pero viven en una soledad Absoluto. total como Sí. ser humano, ¿no? Sin intimidad, sin intimidad, no te digo nada más sexual, sino sin intimidad, Y sin disfrute. sin disfrute, sin Y nada. sin disfrute. Entonces, yo lo que quería preguntarte y llegar al punto es, y tú llegas esto a la terapia, empiezas a darte cuenta de las problemáticas de las mujeres, de las problemáticas de los hombres. Y yo te veo hoy en día, y la van a ver ustedes si la siguen en tus redes sociales, son Tere Díaz. Es @TereDíazCendra, Ajá. @TereDíazPsicoterapeuta. Exactamente. Bueno, si la siguen, se han dado cuenta que sus temas están muy centrados en estas cosas de, digamos, problemáticas de pareja y no pareja, y hombres y mujeres y tal y tal. Entonces, me gustaría que platicáramos en esta breve entrevista un poco sobre los títulos que tú has escrito y sobre los temas también que das en talleres, ¿no? Porque eso es importante. Sí, como dices, Pilar, mira, a mí hay dos temas que son mucho mis ejes. Amores, desamores, con todo lo que implica, celos, autosabotaje, soltería, nuevas parejas, nuevos modelos amorosos, sexualidad, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que fue uno de los primeros textos que leí de ti, fue el de los celos. Exacto. Y me quedó en claro qué grueso es el tema y que no es trivial. O sea, no es de que hay ese celosito. No, esto puede llegar a violencia. tú lo Totalmente, decías. totalmente. Los celos, por ejemplo, está por salir un libro de infidelidad que va a estar ya, lo tengo terminado desde hace un chorro, pero tú sabes lo que es a veces las Hacer los situaciones libros, editoriales, sí. entonces va a salir próximamente. Y el otro eje es el tema de género. Es muy interesante cómo se mueve, hace mucho ruido, parece que no, pero siguen habiendo estos jaloneos desde lo político, pero Pilar, yo lo trabajo desde lo privado. O sea, casas concretas en donde ves esta dificultad de la igualdad, la libertad, o una confusión de lo que es ser fuerte, de lo que es ser una mujer fuerte sin ser. Entonces trabajo mucho amores, desamores y cómo se cruza con los temas de qué es ser hombre, qué es ser mujer. Y ahora lo no binario, obviamente, porque pues hay infinidad también de elecciones y de preferencias sexuales que cambian completamente, no completamente, pero cambian las dinámicas, Fíjate ¿no? que yo contigo incluso al principio no tenía tan claro, y cada vez que me acuerdo de ti en estas perspectivas de qué género, discutidero nos en las perspectivas echábamos, de ¿verdad? género, no. De verdad cada vez te doy más la razón en ese sentido, porque no está aún y con todos los avances y lo no binario y todo, digamos, el feminismo. el feminismo y, ¿No? y la marcha que hicimos el año pasado, que todavía fuimos, ¿no? No está Visibilizado. parejo ni visibilizado que la mujer no tiene las mismas prerrogativas que el hombre, ni siquiera tampoco tiene la misma visión la sociedad hacia una infidelidad, y me imagino que lo vas a tratar en tu libro, Uf. masculina o femenina. Yo siempre digo, lo que al hombre se le condona o se le aplaude, a la mujer se le condena. Exactamente. O sea, ocurre muchísimo. Un jefe que grita y panotea, que es un líder, y una jefa que es manotea, pinche vieja loca, Histérica. menopáusica. Exactamente. Tal. Vamos a hacer un corte, porque si no aquí nos seguimos gritando. Tere Díaz, síganla en sus redes. Vamos y volvemos. De regreso, aquí platicando de estos temas que pues, nos conciernen a todos, tanto hombres como mujeres. Y las mujeres creo que ahí sí somos más dadas a autocuestionarnos y a tratarnos más. Los hombres
también tienen este hándicap de repente no sentirse Es que cuando tienen la estás en un necesidad. lugar de privilegio, ahora sí que ¿cuál es el pedo? O sea, ¿qué pasa? Si yo con una chela los tranquilo. arreglo con mis Sí, cuates, o sea, ¿no? ¿por qué armas tanto pancho? O sea, ya cálmate, ¿no? Es que eso pasa mucho en las situaciones de Y fíjate de que en mi libro, fíjate que no sé si lo has leído tú, el de lenguaje femenino contra el lenguaje masculino, yo soy como lingüista. Ay, lo no, me hice encanta todo, cómo lo explicas y sobre cómo todo. lo explico. Ahí ven claramente que la mujer es interrumpida Ahí está. 10 veces más que el hombre en juntas, ¿no? O sea, en juntas. Esto ya a nivel laboral. Tú imagínate ya a nivel íntimo y en los diferentes segmentos, porque nosotros estamos, digamos, en un nivel en que ya estudiamos, ¿no? Ya Y- estudiamos y puedo considerar que estamos en una situación de privilegio, de educación, de muchas cosas, y aún así podríamos contar en muchas tantas situaciones de desventaja que hemos tenido que echarle ganas, ¿no? A posicionarnos Totalmente. y a que nos escuchen y a decir un no que se respete. Entonces, sí es un tema muy interesante y eso sale en todos mis libros de una u otra manera. Porque hay que mirar la condición de género para poder abordar muchos temas de amor, de celos, de infidelidad, de volver a empezar. Simplemente ponerte en circulación. Hay muchas más mujeres solteras que hombres. Es Hay un gran impresionante. hay un gran tema y tiene toda una justificación. Es impresionante, lo decíamos cuando estaba Singular e hizo un estudio Tere y nos decía, pues por cada hombre divorciado, pues hay 7 mujeres Sí, sí, available, ¿no? O sea, sí, disponibles. sí. Y entonces decíamos, claro, entonces al hombre se le condona o se le permite que sea panzón, que esté a cargo, que viva con su mamá, que no... No, o sea, No, bueno. y la mujer, no, pues tiene que estar buena y a ir al gimnasio y, no, y dices, oye, a ver, espérate, pues claro, pues oferta-demanda, Adam Smith. Totalmente, primer- totalmente. En Oh. el mercado de la circulación amorosa hay desventajas en muchos sentidos. Y también nosotras nos atoramos. Un hombre puede andar con una mujer de 10 más, 15 más, 30 menos, y nosotras nos cuesta dar esos saltos. O sea, yo 30 menos no los vería como mis hijos, pero poder decir, pues, ¿por qué no voy a andar con un hombre 10 años menor que yo? O sea, esos movimientos nos cuestan mucho más. Nos cuestan y nos lo más. critican mucho más. Y además, está condenado. Fíjate que hay un guapísimo, se llama Adam Taylor Johnson, y realmente el original era Aaron Johnson nada más, pero se casó con su directora, que tiene mi edad, y él debe tener pues 30 años, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que le lleva 25 años esta... Bueno, pues el señor Macron. Esta mujer. Y tú no sabes qué amor y qué buena. Bueno, es la bruja, porque Uy, él sale en las películas de Cougar. Marvel. Exactamente, la bruja del 71, o sea, nefasta, no sé qué. Entonces, a mí me interesa que tus temas ayuden tanto a tanta gente, porque no solamente son tus libros, son tus talleres, todo, es de verdad la gente no está consciente de estas problemáticas y a veces no sabe cómo salirte. Es que cuando no lo ves, ¿cómo lo resuelves? Es que problemas de comunicación. No, pues si es que no puedes hablar. O sea, hay muchas cosas que entran en juego. Y si no tienes claro como el origen del conflicto, vas a querer resolver de una manera que te va a llevar, como yo digo, como en esas caricaturas que corren y se sumen. Y se sumen. Se agotan, pero se van para abajo. Entonces, creo, y esto que dices, Pilar, me gusta porque creo que comunicar de manera sencilla cosas complejas a través de diversas herramientas, porque no todo el mundo lee, pero a veces te ves las redes, pero a lo mejor ves un programa. O tomas un taller, o de estos tomas que un das por curso. Zoom. Ajá. Entonces yo creo que el cambio es un proceso, no pasa con una leída de cartas y pequeñas diferencias que te van, porque si revisamos cómo nos hemos transformado, te va cayendo el 20, pequeñas diferencias sí te llevan a lugares diferentes, ¿no? Y ahorita platicábamos que la vida tiene su gracia, entonces ¿por qué vivir sufriendo? Con todos los inconvenientes y tropiezos que puedas tener, ¿no? Que puedas tener. Y bueno, ya no nos queda tiempo, pero lo que sí les quiero decir es, salgamos. O sea, salgamos de... O sea, si nos vemos
hay alternativas. O sea, Claro. no es solamente pagar 3,000 pesos una sesión en un psicoanalista que te va a sacar, digo, no tengo nada en contra del psicoanálisis ni de Freud, pero que te va a sacar 10 años ahí. El otro día me dijo una amiga, es que mi paciente de hace 12 años le dije, "Ay, ya libéralo". Es que, ¿sabes qué? Yo también respeto mucho el trabajo psicoanalítico. Sí. No soy psicoanalista, pero vivimos... Si la gente le empieza a costar trabajo leer, que yo digo, híjole, si la lectura es... Y te empieza a costar trabajo leer, imagínate. 12 años, pues ya... Algarabía, olvídate. que es sencillo y todo, y soy cortitos, a veces la gente no lo lee. Y bueno, nada más quiero decirles que además tiene un libro increíble y que es cómo reconocer un patán, chicas. Así que Urge. aquí, Emergencia. me urge. Pon. Oye, señor, me voy porque ya me está diciendo el productor y los hombres mandan que nos tenemos que ir. Oye, Tere, estás invitada a volver ya con un Gracias. tema específico. Lo que No, ustedes me hablaremos dicen. de la infidelidad o de los patanes. Me gusta la idea. Vamos. Y Fernando, pues ya saben, tiene un dato curioso, algo investigó, se metió quién sabe a dónde, porque luego los hace así como con este trabajo de campo. Vamos a ver qué dice hoy. Señoras, señores, en especial, en particular, finas damas, saquen papel y lápiz porque les voy a dar una receta para conquistar a todos los hombres y sobreponerse a todas las rivales. Es increíble, es cierto, tiene que seguir al pie de la letra esta receta, este filtro para hacerse amar. Tienen que tomar una liebre, arrancarle sus partes nobles, convertirlas en polvo, y lo mismo hará con los ojos de una paloma. Todo esto lo tiene que pulverizar, meterlo en una bolsita de seda verde y atárselo a la cintura, más o menos a la altura de la sílfisis púbica. ¿Qué es eso? Pues más o menos como una palma abajo del ombligo. Esto tiene que prepararse en viernes y tiene que ser perfumado por los perfumes que le gustan a Venus. Es infalible. ¿Cómo puede uno pensar que no sirve estas cosas? Pues sí, señoras y señores, estas recetas, alguna vez hablaremos más, no sé si aquí o en la mesa redonda, sobre palabras, sobre este librito del doctor Kreutzger, de 1975, donde quita hemorroides, tiene la receta para hacerse invisible, para hacerse amar, para quitar los juanetes del pie. Es una cosa increíble. Y esto es la receta para hacerse amar por todos los hombres. Vayan comprando la bolsita de seda, por favor, y prepárense para el viernes que entra, mientras Venus está en lo alto del cielo. Adiós. Unas palabras muy mexicanas son las que terminan en che. Como metiche, que es una de mis palabras favoritas, es muy metiche y muy pedinche. Y Victoria nos va a decir qué quiere decir alguien que es pedinche como la chingada. Vamos a oírla con su boquita. Ya saben que ella echa chingados con muchísima poesía. Ser pedinche como la chingada. Bueno, esto se refiere a las personas que quieren que le compren todo lo que ven, que no tienen límites en pedir, que le regalen, que le den cosas. Normalmente se aplica a niños, adolescentes o novias, aunque la verdad es que no se descarta a nadie más. Por ejemplo, mamá, ¿me compras estos dulces y este carrito y este muñeco? Bueno, mejor el carrito y el muñeco y este luchador. Me saliste pedinche como la chingada, niño. O, por ejemplo, mi amor, estos aretes están bien bonitos, se verían divinos con el vestido que me compraste ayer. ¿Me los regalas? Ay, amorcito, eres pedinche como la chingada. Bueno, vamos a un corte y regresamos a pedirles más de su atención. Mopeds, puppets y mofles. Me acuerdo cuando yo era chica decía que todos mis amigos eran mofles, sopes y mocos. Y ahora resulta que también pueden ser mopeds. ¿De dónde viene esa palabra? Ale nos los va a platicar.
Se pronuncia moped y es un personaje de boca enorme y ojos saltones, hecho con materiales blandos como la esponja. Puede representar un humano, un animal o un objeto. Sirve para divertir o educar y puede manipularse de dos formas distintas, como marioneta, con varas o hilos que mueven sus brazos y piernas, o bien como títere, con la mano dentro de su cabeza para accionar su boca. ¿Pero de dónde viene su nombre? No se sabe muy bien cómo surgió la palabra moped, pero el titiritero Jim Henson dio dos versiones al respecto. La primera, que el término estaba formado por marionette, marioneta y puppet títere, ambas del inglés. Sin embargo, algunos diccionarios del mismo idioma dicen que esta también se usa para llamarle a una persona torpe que necesita de otra para poder hacer una tarea. Por otro lado, los pescadores le llaman moped a una carnada con forma de un calamar muy chiquito, que se pone en el anzuelo de la caña de pescar. Más adelante, en la década de 1990, Henson confesó que en realidad había inventado esas versiones sobre su origen, pues todo el mundo le preguntaba el significado de esta palabra una y otra vez, y no sabía qué contestar. Pero Jim era un hombre tan bromista que quizá nunca sabremos si esto fue verdad o no. Ya estamos, señoras y señores, aquí en nuestra mesa ovalada, nuestras palabras sobre la mesa en Algarabiando. Pues les voy a dar un dato inútil. Arturo creo que todavía no lo sueltan, entonces yo voy a... ¿De dónde lo agarraron? ¿De dónde lo agarraron en la calle? Creo que en Santa María, o en el Molinito, no sé. Fíjense que estar en el limbo, estar ni en una cosa ni en otra, estar como en las nubes, ¿no? Estar en el limbo. Sí. Pues fíjate que el limbo es este lugar etéreo donde llegan las almas que no fueron bautizadas. Los hombres, a veces idiotas, imbéciles, gente discapacitada, que no fue ni buena ni mala en la... Sí. Ni eran diabólicos. Pasó sin pena ni gloria. Ni pena ni gloria, y ahí andan en el limbo. Es el primer círculo de Dante, el limbo. Pero sí sabes que luego hubo una época que el Vaticano, creo que Sí. fue Juan Pablo... Una época, y es reciente. Reciente. Dijeron que no existe, que lo inventó Dante. Que lo inventó Dante. Pues fíjate que dice, y es el dato curioso, de Ratzinger, de Benedicto XVI, dice, si bien es cierto que el limbo no es una verdad dogmática, Sí. es una posibilidad teológica. Ah, ok, De ahí ya. se agarraron, ¿no? Para decir que el Vaticano había quitado al limbo. Pero que sí es una posibilidad teológica. Y algo sabe Ratzinger. La única de eso. pregunta que yo digo es, las almas que ya estaban en el limbo, cuando quitaron el limbo, ¿cómo las traspapelaron? Los van echando donde echan toda la cafeína que le quitan al café, el descafeinado, la echan en sacos, no sé en dónde, ahí va. Y ahí van todas las almas. Se Pobres diluye almas. con agua, pobres aguas que se diluyen con agua. Con agua. Muy mal, señores. El limbo. Ojalá no queden ustedes en el limbo, definitivamente. Eso no cabe duda. Oigan, y tenemos aquí en Palabras sobre la Mesa a un invitado que es Manuel Alonso de la Florida y Montezuma. ¿Cómo estás, Manuel? Pues bien. Consuetudinario de este programa. Consuetudinario. Pero ahora no va a hablar de cine. Hoy vamos a hablar, nos va a oír. Es y que va, está y de va- visita. y viene de visita. ¿Tú sabías que antes la abuela Pipi y la abuela Ana iban de visita con sus papás porque no había teléfonos? Pues sí, a veces la gente tenía que recurrir a esas cosas que son del proletariado, ¿no? No, para nada, al contrario. Era finolis, era muy finolis, muy fifí. Pero es que es una cosa, una costumbre muy añeja en la alta sociedad, de en cierto horario durante la tarde la casa estaba abierta para las visitas, porque evidentemente no había Medio de comunicación. medio de comunicación. En la mañana salía un despacho con los correos y se mandaban cartas, y cuando empezaba la temporada, es decir, la gente se trasladaba del campo a las ciudades dependiendo de la época del año, cuando sobre todo en invierno era cuando se iban a la ciudad, porque el campo con las nevadas quedaban aislados. Entonces, llegando a la ciudad se tenía que ir de casa en casa presentando su tarjeta anunciando que ya estaban en la ciudad. Y había gente que visitaba y gente que abría su casa para las visitas.
Exacto. Entonces, siempre, o sea, y la visita debía durar 5 o 10 minutos, nada más. Solamente era para inquirir sobre si estaban bien. Quizás media hora, si tomaban el té. Sí, pero si ya era llegaban, otra cosa. si eran invitados al té, ya era una cosilla diferente, pero a la visita sin avisar era exactamente 10 minutos. Coincidían 2 o 3 personas en ese momento, Sí, no, porque y ahora- era como un espacio de 1 hora, 2 horas. Y luego, si se invitaba al té, esto ya era 1 hora precisa. Y después, cuando, bueno, empieza el siglo XX, que todavía el teléfono no era una cosa... Pero antes de que llegues al siglo XX, te quiero comentar que en una película que tú y yo hemos visto N1000 veces, que es Sense and Sensibility, de Jane Austen, justamente cuando ellas, ¿te acuerdas? Regresan van a Londres, van a Ajá. Londres, porque ellas no vivían en Londres, con la señora Ajá. Ferguson que las invita, hacen un recorrido primero con cartas de quienes están en Londres. Exactamente. Que ella se entera que Willoughby está en Londres. Ajá, sí. Y después, pues ya llegan y empieza a haber visitas. Sí, la visita era súper importante porque si no eras visitado, tú abrías casa, y si no eras visitado, pues era que tenías un prestigio social de la Pésimo. chingada, ¿no? Y si no y si eras de los que se presentaba y luego no visitaba, pues eras súper desatento. Y entonces imagínate que esas costumbres se van, llegan al Yo siglo creo que se van XX cuando difuminando, todo, ¿no? sí, se van. Yo creo que... Y todavía cuando éramos chiquitos, nosotros, por ejemplo, tu abuelita Cruzita aparecía en casa de mi abuelita Adelita, ¿no? Cargada de regalos y traía mole y traía tlacoyitos y tu y bisabuela. pasteles. Tu bisabuela. Tu bisabuela. Con tus Y dos bisabuelas. Ajá, traía siempre las manos llenas, pero iba de visita y estaba, o sea, no llegaba A al la té, media hora. no llegaba a comer, pero aparte no avisaba, no sabíamos qué día. De repente tocaban la puerta y dice, ¿quién está allí? Pues era la Cruzita, pura la Cruzita o Bueno, era yo pura hasta la la mía de fecha abuelita. conservo eso, personalmente, bueno, ya hace tiempo, pero cuando Chuchu, que es, bueno, mi tía, Ajá. estaba en su casa, yo personalmente llegaba, bueno, Ibas no mucho a avisaba, visitarla. yo no Así avisaba y yo llegaba, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo está todo? Pero es que ahí estás muy cercano. Sí, pero... imagínate que le llegues a Gozaín de visita. Y también, bueno, es que también en mi generación se sigue practicando eso, de diferente forma, pero pues tú nunca ¿Cómo? A ver. sabes cuándo te va a llegar el amigo, son las 10 de la noche y te marca, ya voy para tu casa. Pero te avisa. Bueno. No, te pero avisa. es que hay días que no te avisan. Bueno, eso está, es que eso está bien. O sea, nosotros teníamos un amigo, mi hermano y yo teníamos un amigo que ya era costumbre, como nosotros no teníamos teléfono, ya era costumbre que se apersonaran en la casa. Pero el chiste es que siempre, tú vas a una casa donde sabes que siempre hay gente. O sea, Sí. a mí nunca nada me llega de visita, pensaban que nunca estoy. Que no estás, ¿no? exacto. Entonces, en la casa llegaba, porque mi mamá siempre estaba, entonces, oh, no, pues Rafa y Victoria no están. Pero pásale, y se tomaba un café con mi mamá, y al rato ya se iba harto de esperarnos. Oye, Y- ahorita vamos a ir a un corte, pero Fernando nos va a contar cómo visitaban sus amigos nuestra casa y cómo antes, bueno, tú no te vas a acordar de eso, pero en casa de mi abuela Maruca era normalísimo que llegaran las visitas. Sí, por supuesto. Vamos y Se quedaban volvemos. 3 días. Exacto. Estamos hablando aquí en Palabras sobre la Mesa de las visitas con un iGen que dice, pues es que sí es muy raro. Entonces, yo me acuerdo que mi abuela recibía a por ejemplo, ahora vienen las Perezcano, ahora vienen las Balmori. Pero no es, las recibía porque llegaban las Balmori, ahí se sentaban Ajá. y tomaban, me acuerdo, algún café o alguna cosa así. Y pues nosotros bajábamos, subíamos y no las pelábamos y no les hacíamos el menor caso, pero sabíamos que había visita. Ajá. De hecho, había una tía, que era tía Flora, que se quedaba pues como 15 días, ¿no? Sí. Porque venía de Cuernavaca y cuando se iba decía, bueno, ya me voy, la próxima vez vengo con más calma. Esto viene mucho de, no sé, estos de llegar de visita impromptu.
pero me recuerdan películas que hemos visto de las tertulias, que la gente sabía tocar piano, o sabían recitar, o sabían... Claro, no es la visita de 10 minutos que tú dices, pero sí había... Si estás invitado, no sé, en la nochecita. En la noche, eso de la tertulia ocurría en la noche. Y entonces había un piano en la casa, en casa de mi abuela había piano. Entonces, pues tener como o sea, no poner el videojuego, sino entretenerlos de alguna otra forma. Sí, no, ahora, ahora encontrar un piano en una casa ajena, como encontrar una chava guapa en un burdel. O sea, no. No, o sea, y hay otra cosa que pasa con ustedes, pues como están todo el tiempo en el teléfono, incluso ahora yo ya vi una nueva, a partir de la pandemia, una nueva técnica que es, ¿te puedo llamar? O sea, ya en el WhatsApp, ya dice si te pueden llamar. Antes hablabas por teléfono y por tu nada. Y quien te contestara. Ajá, sí. Además, es que ahora sí tenemos decencia. Entonces sí, le preguntas... No, pero sí es cierto que los espacios privados se han vuelto más privados. Más privados. Y los públicos más públicos, entonces se ha hecho una brecha, ¿no? Sí, pero ya esa visita, así como la que mi abuelita tenía, imagínense que mi abuelita tendría 118 años. Hoy en día. No, entonces tenía una amiguita de la infancia que se llamaba Pura. Y entonces, era bastante pesada. Pura, por cierto, que vivía aquí en el centro. O sea, no era muy pura. Y no, purísima. Imagínate una viejita, o sea, no. Sí, era súper pura. La que cuando se enteró que nuestro primo Roberto Blandón era artista, dijo, es pianista, no es pianista. No, escribe. No, es actor, sale en la tele. ¡Ah, cómico! Imagínate las ínfulas de la viejita. El caso es que mi abuelita, cuando mis tíos estaban chiquitos, ¿no? Niñitos, claro, tenía así la marimbita, ¿no? Sí, entonces, llegaba de visita a casa de Pura, entonces empiezan todas, ¡ay, ya llegó Adelita con los niños! Pero llevaban sus Y entonces iban suétercitos, impecables de abriguitos, sombreritos, no sé qué. Entonces, siéntense, un café, vamos a servir. A ver, niños, sus abriguitos. Y entonces mi tío David se hacía así a un lado. Dice, no, si ya nos vamos. Para que la visita realmente no era... O sea, llegabas, pero no importunabas porque no te apersonabas ahí 6 horas. Bueno, cuando éramos chavos, en la prepa, pues llegabas, sobre todo los jueves, viernes, llegabas a casa de tus amigos. Sí, claro. O sea, yo iba a casa de Toño Rebollar y tocaba el timbre. ¿Qué están haciendo? Porque había 4 hermanos, Los que más iban eran todos a tu casa. Bueno, eso ya era de reventón, de jugar dominó y eso, pero yo me refiero a visitar al amigo a ver qué se va a hacer. A ver qué se va a hacer. Aburrido, te pasas para la casa de junto. Sí, pues pásale. Ya no pasa porque además ya no tenemos tanta libertad de movimiento. Pero volviendo al punto de esto de que si ya nos vamos de las visitas, había una señora que iba mucho a mi casa, que era Cristi, que era amiga de mi tía Nieves y de Conchita. Me acuerdo que se le pasaba el bilé y se tenía el belé rojo como que siempre así, ¿no? Parecía payaso. Exacto. Y tenía sus lentes de fondo de botella y siempre llegaba de visita, siempre. Y entonces un día había pasado el eclipse de 1990, ese eclipse que fue muy importante, eclipse de sol. Y Fernando Hermano le abre a Cristi y Cristi le dice, hola Fer, eclipsado a casa. Eso yo creo que fue al día siguiente o más tarde, porque a mí ese eclipse me tocó de pasante en los juzgados de arrendamiento. Sí, no, fue en la mañana, fue como a las 12 del día. Sí, exactamente. Ajá. Pues estas visitas, no sé si a final de cuentas es una pérdida o una ganancia. A mí no me gustaría ahorita que me llegaran a mi casa así de repente. Ay, a mí siempre me gustó mucho. Y es más, cuando llegaban visitas a casa de abuelita vivíamos todos, me encantaba. Ahí estábamos yo siempre estuve ahí de metiche desde chiquita. Pero ahorita que estás en tu casa viendo la tele y si alguien llega, yo feliz. No, pero es que estás en tu casa tranquilamente, ya te hiciste tu bote de palomitas, te cambiaste a pijama, estás acostado en las sábanas y te tocan. Conchita, por favor, ábreme. No, pues no. Ay, no, yo sí encantaba. O sea, todavía la señora de la Virgen del Pilar, de la Cofradía de la Virgen del Pilar, que vamos cada año aquí en el centro,
en Donceles, bueno, el año pasado no porque hubo pandemia, sí va y me visita y me toca y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, bueno, ya ahí vas y le tienes que hacer, pero bueno, 10 minutos, 10 minutos sí, y sí. ale. Pero bueno, a Fernando le gusta y yo a veces le caía. Yo te caía para echar whisky en tu casa. Bueno, pero echar whisky sí no me Lo importa. que pasa es que es diferente, o sea, es diferente ya bien cómo vas a socializar, porque siempre Ya, esa mi visita hermana. que contábamos del siglo XIX, del siglo XVIII, era la manera de ponerte de acuerdo Y de estar para al la día. invitación a la cena. No había o Facebook, o sea, era saber qué pasaba con la gente. ¿Qué se va a cocinar? No, pero se inventaban todas las otras formas de socializar, ¿no? Y esas visitas, pues sí, ya duraban lo que normalmente dura, ¿no? Una cena que se va hasta la madrugada o un baile que les agarra, bueno, les amanece. sí, claro. Pues ayer Manolo tuvo visitas en la casa. Me volví covidiota por una vez. Exactamente. Y Fernando, se nos ha acabado el tiempo de la mesa, pero tú vas a tener que decir algo, creo. Sí. No, pero primero déjenme presentar el TikTok. Ah, bueno. ok, bueno. Hay algo que no se nos vaya en balde. A ver. A ver, vámonos con el TikTok. ¿Cómo están, amiguitos de las palabras? Hace unos días puse una foto mía de hace como 20 años donde puse, los años no pasan en balde, ¿no? Porque cuando se dice que no pasan en balde, quiere decir que no pasan en cubeta. Balde es cubeta. Que no pasan de a gratis, es decir, como pasan en una cubeta y no pasaría nada si pasan en la cubeta. Balde es un arabismo, igual que baldío, quiere decir vacío. Por eso le llaman a las cubetas o a las cubas, que le llaman en España, en algunos lugares de habla hispana y en la República Mexicana les llaman baldes. Y es algo que está vacío. Pero lo que es interesante es que aunque los años no pasan en balde, el conocimiento se queda. Y ese conocimiento, el saber cosas, el saber de las palabras, el saber de las ideas, de las historias, de las curiosidades, como en Algarabía, ese no caduca nunca. Ese siempre está joven y vivo. Pues sí, no en balde, esta es la sección más gustada del programa, la que mantiene el rating, el dato inútil, el dato que gusta, el dato interesante. Fíjense que la palabra chilpayate, usada en México para referirse a los chamacos, a los niños, o sea, viene de chili, de Chile, ¿no? Y peyotl, o payatl, que es gusano. Y es que estos gusanos, como están metidos en el chile, en la plata del chile, pues están en constante contacto con la capsaicina. Entonces se están revolteándose, retorciéndose todo el tiempo, como los niños que no se están. ¡Que nos están! Nos están. están. Chilpayate. Ajá, mira, ¿no? este chilpayate como era, y me acuerdo una vez no se estaba. Que no se estaba. Y lo llevabas de la manita en casa de abuelita que tiene un puente que está lleno de puertitas. Y entonces corriendo el pasillo y iba abriendo todas las puertas. Chilpayate. Chilpayate. Y hasta un momento Rosarito me dijo, tu hijo es un bebé de uso rudo. Uy, está buenísimo. Oye, pero también tenemos diccionarios. Tenemos diccionarios. Vamos a ir al diccionario de politiquerías. Ahora que vienen las elecciones, estamos muy de moda con las politiquerías. Muy de moda. Muy de moda. Fernando se tardó muchos años, tuvo que hacer investigación de campo, conocer a muchos políticos para hacer Exactamente. Dictionary. Fui hasta Palacio Nacional a conocer a AMLI. No, todavía no. No, con 3 cantinas estuve. Vamos. Hoy en el diccionario de politiquerías. Acarreado. Individuo que carece de criterio para decidir y le va al partido que mejor le convenga económicamente. Es aquel a quien le pagan e incluso lo llevan casi de la mano para que sea participante de un mitin o de una manifestación, o bien para votar por un partido político. Por ejemplo, nunca pensé que llegara tanto acarreado. Hay que conseguir más camiones para irnos a la capital. Charolazo. Es cuando un individuo muestra una credencial, gafete o placa
que lo hace alardear o farolear sobre su pertenencia a algún puesto gubernamental, la mayoría de las veces con el fin de evitar alguna infracción o conseguir otro tipo de beneficio. Por ejemplo, ahora sí me apendejé. Traté de infraccionar sin razón a un tipo que iba en un coche de lujo y que me avienta el charolazo. Insaculación. Sorteo que se lleva a cabo para evitar fraudes y favoritismos al deliberar quién será el candidato ganador. En este participan todos los ciudadanos inscritos en el padrón, quienes posteriormente serán capacitados para realizar las funciones en la casilla durante la jornada electoral. Por ejemplo, carajo, me insacularon y ahora me tocó ser el jefe de casilla. A mí que ni creo en las elecciones. Nos vamos, señores positones. Gracias a Manuel que, pues, siendo un iGen, logró entender las visitas. Pues Vino más de o visita. menos, Y sigo vino de sin visita. comprender. De visita, bendito Dios. Muchas gracias. Nos vemos la semana que entra aquí. No le cambien, entra a algarabía.com. Bye.